Bienvenidos a la segunda clase de Informática 1. Hoy vamos a tratar la morfología de los componentes internos de una computadora, ordenador o computador, como prefieran decirle, ya que posteriormente en clases siguientes iremos ahondando en la parte teórica y funcionalidades de dichos elementos. Lo primero que vamos a percibir es el gabinete. El gabinete es un material de chapa que ha sido formado de una determinada manera para que todos los componentes se inserten de manera armónica y cuidadosa sin que haya que utilizar demasiados elementos de fijación como tornillos. Según la norma que estemos aplicando, este tipo de gabinetes va a tener ciertas formas. Aquí estamos viendo un gabinete ATX que permite la inclusión de 2 unidades ópticas, 5 discos u otros elementos, fuente, placa y por supuesto todo lo que corresponda para su funcionamiento. Aquí vemos un esquema de una PC tipo Tower, utilizada usualmente en servidores que no son apaisados, donde vemos desplegadas las unidades ópticas, algún par de viejas disqueteras y grabadoras ZIP, que eran grabadoras de cinta que ya no se utilizan más. Vemos un disco duro que puede ser interno o externo. La diferencia es que el externo tiene una manijita en el cual podemos retirar del frente de la computadora, lo cual jamás deben hacer mientras esté encendida esta. Y ya del lado interno vemos la fuente, vemos los cooler o ventiladores que se encargan del enfriamiento de todo el sistema, vemos la memoria RAM, microprocesador, tarjetas de expansión de gráficos, de audio, etc. y la placa madre. Aquí estamos observando 2 gabinetes de las máquinas denominadas gamer, que son usualmente las más caras del mercado. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tienen este sistema de enfriamiento por líquido. Las computadoras normales suelen tener enfriamiento por aire. Estas, como levantan mucha temperatura y utilizan mucho procesamiento, curiosamente para jugar se necesita más procesamiento que para trabajar o estudiar, requieren que el enfriamiento sea a través de un líquido y no a través de aire. Hablando de fuentes de poder, aquí estamos viendo una ATX, que es la norma más estándar en este momento, que posee una serie de cables con conectores. Hay conectores para las unidades ópticas, discos duros, etc. y para la placa madre. En este caso P8 y P9 son los conectores de la placa madre que van juntos. Y aquí tenemos el esquema de colores para saber cómo es el voltaje que se está recibiendo en la placa. Usualmente no es posible invertir esto, ya que tienen una muesca que impide que se coloquen al revés, pero siempre hay que tener cuidado en ese sentido. Los conectores que estamos viendo a la derecha corresponden a las distintas cosas que podemos conectar en la parte posterior de la computadora. Vamos a observar conectores para impresoras, para mouse, para monitores, para infinidad de cuestiones, incluyendo entrada, salida de audio, elementos digitales como el HDMI o el DVI. En el lado izquierdo estamos viendo las conexiones que tienen los discos duros, que van desde los SCSI, que no son muy usuales en el mercado porque son discos especializados, los IDE, que ya han sido declarados obsoletos, y los que están en uso actualmente, que son los SATA. SATA 1, SATA 2. Una placa madre es el circuito donde se montan todos los componentes de manera integrada para que funcione la computadora. Lo principal es obviamente el microprocesador, que vemos un zócalo vacío en este momento, y luego vamos a ver los bancos de memoria de color amarillo, los conectores de energía que son de color blanco encima de los bancos de memoria, un conector IDE para disco duro que ya está desclasado, el Southbridge y el Northbridge, que son los 2 elementos metálicos encargados de las funcionalidades de entrada y salida de datos y de audio y video. Vamos a ver un puerto azul AGP de expansión para colocar placas específicas y 3 puertos PCI que son para otro tipo de placas. Por supuesto, también estamos viendo los conectores en primer plano que corresponden a lo que asomarían en la parte posterior del gabinete. Aquí vemos otra placa madre con los distintos componentes, destacándose el zócalo del microprocesador. Los microprocesadores obviamente no utilizan todos el mismo zócalo.
También observamos algo que es una batería llamada Cosmos, que es la batería del BIOS, que es la que provee el arranque de la computadora y que tiene, entre otras funciones, el mantenimiento del RTC o reloj interno de la computadora, que siempre mantiene la fecha y la hora. Los microprocesadores han evolucionado, como veremos más adelante. Tenemos microprocesadores de cientos de miles de transistores, usualmente de la firma AMD, Intel, Cortex ARM, y por supuesto tenemos otro tipo de microprocesadores más modestos llamados microcontroladores, como el Atmel que estamos viendo aquí cuadrado y el que está debajo. Ambos pertenecen al espectro de la mecatrónica porque son, como comenté, microcontroladores encargados de procesar señales, a diferencia de los microprocesadores que son mucho más vastos. Todo esto funciona gracias a que tienen memoria externa. Todo lo que es el procesamiento general y lo que es cargar el sistema operativo se hace sobre la memoria RAM. En este caso, la memoria vigente es la SDRAM y la DIMM o SODIMM. Los discos duros, por otra parte, tenemos los viejos discos duros mecánicos llamados HDD, y actualmente están surgiendo cada vez con mayor fuerza los SSD. Cada uno tiene sus particularidades que hay que respetar y por supuesto cuidados. Abajo a la izquierda estamos viendo un conector para un SSD o un HD externo a través de un puerto USB 2 o USB 3. Las unidades ópticas, por otra parte, son los lectores o grabadores de CD o de DVD. Últimamente solamente se ven los de DVD-ROM. También puede haber Blu-ray y otro tipo de formatos, pero no son muy usuales. También tenemos placas donde hay una serie de conectores para tarjetas y para USB, como estamos viendo a la derecha. Y por supuesto conectores de entrada y salida de audio, frontal y posterior, como también se está viendo en esta imagen. Los transistores componen los microprocesadores y también a los microcontroladores. El primero, que surgió en el 71, fue el 4004, que contenía aproximadamente 2300 transistores y servía para pequeñas calculadoras. A poco de andar, en el año 72, se crea el 8008, que ya tenía 3500 transistores y empezó a vislumbrarse que podía funcionar para las computadoras. Ya a partir de ahí empiezan a escalar la cantidad de transistores que integran. Por ejemplo, las primeras computadoras, las PC, las IBM PC, que quiere decir Personal Computer, eran las 286, el microprocesador era el 80286, fíjense que ya tenía 134.000 transistores. Y actualmente son varios miles, cientos de millones de transistores. Hay una ley que especifica que la cantidad de transistores que pueden integrar estos circuitos escalan en una función llamada ley de Moore, que dice que cada tanto tiempo se duplica la cantidad de transistores. Actualmente se está llegando al límite de eso porque no es posible reducir el espacio microscópico entre los elementos de un chip. Todo eso configura una PC. El gran logro de la IBM no fue inventar la computadora, que ya estaba inventada, e inclusive en esa época existían computadoras mucho mejores que esta, sino en estandarizar todos los componentes, como hemos visto, tanto en los conectores como en el formato y las distintas morfologías, para que se puedan ensamblar de distintos fabricantes. Y así es que en los 80 surge la PC y las compatible PC, es decir, otras marcas que eran clones, más baratos por cierto, que permitían la misma funcionalidad que esta máquina, cargándole un sistema operativo similar y no teniendo que depender del sistema operativo de cada fabricante en particular. Bueno, con esto hemos llegado al fin de esta explicación morfológica. Les ruego que lean la bibliografía, completen los cuestionarios y actividades y cualquier cosa consulten en el foro.